Vamos a escuchar y a ver también al líder de la oposición, a Mariano Rajoy. Me ofrecí para prestarle ayuda y buscar una solución española. No hizo caso. Se acabó, señor Rodríguez Zapatero. Ahora tiene lo que ha buscado con tanto ahínco: trabajar al dictado de otros. Al dictado de otros, decía Mariano Rajoy en el debate precisamente en el que se discutían las medidas de ajuste propuestas por el Gobierno. Lo mejor y en lo que tiene que mejorar Mariano Rajoy, en su capacidad comunicativa. Yo destacaría que es muy buen orador desde el punto de vista parlamentario. Tiene una capacidad muchas veces de utilizar la ironía, de formular, digamos, los discursos en sede parlamentaria que son verdaderamente inteligentes, pero sí es verdad que, por ejemplo, en los discursos es difícil, por ejemplo, ver a la gente entregada, por así decirlo. Es un político que por su forma de comunicar no va a levantar pasiones, porque no tiene esa efusividad o digamos esa alegría, por así decirlo, en su forma de exponer, porque tiene un tono o un perfil mucho más aterrizado, mucho más plano. Vamos a ver a dos mujeres dirigentes políticas del Gobierno y de la oposición que mantienen una batalla parlamentaria prácticamente semanal en el Congreso. Escuchamos a Soraya Sáenz de Santamaría y a la vicepresidenta de la Vega. ¿Qué calificativo merece para usted un gobierno que rectifica a diario? Han perdido el apoyo de este Parlamento, la confianza de los españoles y el respeto hasta dentro de su propio partido. Mire, solo tienen tiempo para los sondeos. Tienen una especie de calentón electoral. La oposición más irresponsable que ha tenido España en los últimos 30 años. Debates duros en el Congreso de los Diputados muy habitualmente, prácticamente todas las semanas, entre estas dos mujeres, dirigentes políticas de los dos grandes partidos españoles. ¿Qué debemos destacar de ellas? Bueno, en el caso de la vicepresidenta del Gobierno destacaría sobre todo como punto positivo que es una mujer muy concreta y muy escrupulosa a la hora de responder a los periodistas. Hoy mismo la hemos visto durante varios minutos o durante muchos minutos respondiendo a las preguntas durante la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Y digamos, y un aspecto que queda, digamos, más antinatural de su lenguaje corporal, que no hay que olvidar que es gran parte también de lo que nosotros transmitimos y sobre todo de lo que la gente luego percibe también en sus casas, que tiene un gesto bastante antinatural que lo hace siempre, y en estas imágenes lo hemos visto también, que es estar permanentemente con las manos en un gesto pues que no siempre comunica mucho y que bueno, denota, por así decirlo, pues cierta protección, por así decirlo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Soraya Sáenz de Santamaría, destacaría que ha supuesto, digamos, una imagen un poco más fresca dentro de lo que son los debates del Congreso de los Diputados, pero que sí es verdad que todavía le podría faltar, digamos, más experiencia, aunque en los últimos año y medio que lleva, o 2 años que lleva en su puesto, sí se nota cierta mejoría, ¿no? Hay una pregunta que quería hacerle que no solamente afecta a esas mujeres que tienen siempre debates muy enconados. Cuando se encona mucho el debate parlamentario, sea quienes sean los protagonistas de esto y se encrespa, ¿eso afecta al crédito de esos políticos también en términos de imagen? Desde luego. Es decir, lo peor que puede hacer un político es ponerse a la misma altura que otro político que está enfadado. Sobre todo si esas imágenes son grabadas o están fotografiadas, ¿no? Siempre solemos decir que en comunicación cada segundo es un fotograma, ¿no? Y de la misma manera que vemos, por ejemplo, las ruedas de prensa de los entrenadores de fútbol, que a nada que se toca una oreja o se quita el sudor de la frente, los fotógrafos aprovechan esa fotografía, que quizás no la utilicen al día siguiente, pero ya la utilizarán como archivo cuando esté en una mala situación el equipo. Pues en el caso de los políticos pasa absolutamente igual, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de la prensa, donde la mayoría de la gente pues lee el titular y ve la fotografía. A veces solamente viendo la fotografía ya tienes bastante información sobre lo que puede decir la noticia, ¿no? Vamos a hablar de un político ya de muy largo recorrido y que tiene fama de buen comunicador, el ministro Rubalcaba. Con los fiscales que a ustedes no les gustan, con los jueces que a ustedes no les gustan. Indecencia, indecencia, señor Cosidó. Y le voy a decir una cosa. Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿qué capacidades tiene comunicativas que le han hecho ser uno de los políticos de más largo recorrido en España? Sí, tiene muchas capacidades comunicativas. Yo diría que es de los políticos españoles, por lo menos del lado del Partido Socialista, que mejor comunican. Vemos, por ejemplo, que a pesar de que no es un político con esa imagen, por así decirlo, de los políticos actuales, quizás con un atractivo físico incluido, en su caso no lo es, pero tiene una capacidad para saber no solamente responder a las preguntas de los periodistas, siempre digo que no es lo mismo contestar que responder, responde la pregunta del periodista, coloca su mensaje, que es lo verdaderamente importante, y en algunos casos hasta incluso tiene tiempo también en ese minutito para, digamos, atacar a la oposición, ¿no? Tiene una habilidad
particularmente característica en el trato con los medios de comunicación y también con la oposición, y sobre todo porque tiene una mezcla que es muy buena, que es muy buen comunicador y aparte ha sabido destacar también por su eficacia política, buen negociador, al frente del Ministerio de Interior ha presentado grandes resultados, sería como la mezcla, por así decirlo, perfecta que se le debe exigir a un político, comunicación y gestión. Quizá el político mundial que pasa por ser el mejor comunicador del momento es Barack Obama. ¿Es un mito exagerado o es un dato cierto? Bueno, es muy buen comunicador, eso no lo vamos a negar. Sí es verdad que ahora parece como que desde que él ganó las elecciones en el año 2008 en Estados Unidos se intentan traer a España, bueno, a otros países del mundo también su forma de hacer campañas o su forma de comunicar, y no siempre eso tiene por qué funcionar en otros territorios. Primero porque 2010 no es lo mismo que el 2008, Barack Obama no es igual que otros candidatos que tenemos aquí, o ni los estadounidenses son igual que los ciudadanos, ni tenemos los mismos problemas y demás. Pero sí es verdad que es muy buen comunicador. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar también de algo más que es el lenguaje corporal. ¿Hasta qué punto es importante, más allá de la capacidad de tener buenos discursos y de lanzar mensajes, la capacidad de moverse bien? Fundamental. Siempre, como comentaba antes, no tiene que estar el político tan bien entrenado que en sus comparecencias parezca natural, espontáneo o hasta incluso improvisado. Sobre todo porque pasa mucho en los debates electorales o en las entrevistas en televisión. Vemos a un político, le estamos escuchando, verdaderamente lo importante del político es siempre su mensaje, su gestión, pero al día siguiente, si le preguntamos a la gente en la calle, bueno, ¿qué le pareció la entrevista o el debate electoral entre los dos principales candidatos?, prácticamente nadie te sabe decir de qué se habló. Se quedan con un detalle de algo que han visto, ¿no? O una sensación, es decir, ¿estaba seguro o no estaba seguro? ¿Era creíble o no? ¿Estaba nervioso o no? Y todo eso no tiene nada que ver con las palabras, tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra cara y nuestras manos, que al final la cara y las manos son las partes de nuestro cuerpo que más información nos da sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras intenciones o sobre nuestra personalidad también. Interesante abundar en esto de la comunicación política. Yuri Morejón, autor del libro De tú a tú, la buena comunicación de gobierno. Le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. A vosotros. Gracias, buenas noches. Veíamos